Bien, en este otro video vamos a revisar el amplificador de error compensado, que esencialmente pues es un comparador, como ya lo definimos, que nos compara una señal de referencia contra una señal que viene de la salida, pero aparte de eso pues nos está compensando a través de esta red, ¿verdad? Entonces, el amplificador de error compensado no es más que un amplificador operacional configurado de cierta manera para tener una etapa de compensación, aquí con la red de compensación, con ZF y con ZI, y una comparación que existe, que se realiza para comparar mi voltaje de referencia contra lo que yo realmente estoy midiendo en la salida de mi convertidor. Entonces el amplificador de error o controlador o compensador pues va a tener la función de generar un voltaje de control, el VC del controlador, que contiene la parte fija más la parte que está siendo perturbada, ¿verdad? Y que la asumimos como una función senoidal. En la salida vamos a tener la salida del convertidor que tenemos de cualquier convertidor ya en la carga, y el compensador va a comparar esa salida, el compensador va a comparar esa salida contra el nivel que yo quiero tener de referencia en la salida. Aquí yo quiero 5 volts de referencia, entonces esos 5 volts tienen que compararse contra lo que realmente está midiéndose en la salida o sensando. Entonces, el compensador va a tener una impedancia de entrada definida con la ZI y una impedancia de retroalimentación entre la entrada y el terminal negativo, ¿verdad? Entonces, este comparador que está haciendo la función de compensar se configura como un inversor básicamente, porque la entrada la estamos aplicando en la terminal inversora. Y en la parte positiva, en lugar de compararla con un nivel de tierra o de cero, la estamos comparando contra la señal que yo deseo que mi sistema esté siguiendo. Entonces, de acuerdo al análisis de los amplificadores operacionales, pues se realiza básicamente la corriente que tenemos del compensador, la corriente IF, ¿verdad?, de la retroalimentación, y la corriente que tenemos a la entrada, ¿verdad?, la corriente I de entrada. En todo compensador, utilizando amplificadores operacionales, sabemos que la corriente en esta terminal es prácticamente igual a 0, y el voltaje que tenemos en las dos terminales aproximadamente es el mismo potencial que tenemos. Entonces, con esas dos suposiciones definimos la corriente que pasa por la entrada y la corriente que tenemos de retroalimentación. Entonces, esas dos corrientes pues se definen a través de estos dos términos, y las dos corrientes, la IF y la I de entrada, si esta corriente es 0, quiere decir que estas dos corrientes son exactamente la misma, ¿verdad? Solamente que con sentido contrario. Entonces se define la corriente de la entrada, que corresponde a este voltaje de lo que estamos sensando en el convertidor de salida, menos el voltaje de referencia, porque aquí tenemos prácticamente este voltaje aproximadamente es un potencial de 0, pero aquí tenemos este voltaje que lo vamos a restar, ¿verdad? Entonces, de esta diferencia de voltajes dividimos entre la impedancia y nos da la corriente. Similarmente, la corriente de retroalimentación no es más que la diferencia potencial entre estos dos puntos, entre la impedancia de retroalimentación, y de ahí obtenemos estas ecuaciones. Entonces, de ahí se puede relacionar cómo vamos a obtener las señales en corriente alterna y en corriente directa para nuestro controlador. Entonces, al separar nosotros las señales en alterna y en directa, tenemos que en alterna la relación del voltaje de control en pequeña señal
contra el voltaje de salida en pequeña señal no está más que dado por una relación de impedancias, que es la configuración propiamente de un amplificador operacional en la topología inversora, que es un signo negativo por la terminal de entrada y la relación de ZF, la retro, entre la entrada. Y a esto le vamos a llamar precisamente la función de transferencia de mi controlador en el dominio de Laplace. Y este signo pues simplemente nos indica la inversión que existe aquí hacia la salida con respecto a la entrada. En corriente directa, pues también llevamos nosotros a separar las partes de corriente directa entre el voltaje de control fijo, el voltaje sin perturbación o fijo, y encontramos aquí también una relación, ¿verdad? Entonces este es un valor muy pequeño que existe en realidad, que al multiplicarse por esta relación, pues nos da el voltaje de control que requerimos esencialmente. Entonces, la relación que vamos a tener en mi amplificador de error debe ser una relación muy alta, que tiende a infinito, porque generalmente la impedancia en la retro es muy grande comparada con la que vamos a tener en la entrada. Entonces, esta ganancia que tenemos en el controlador, pues nos debe dar una ganancia suficientemente alta. Cuando manejamos nosotros un amplificador de error y lo hacemos de tipo proporcional integral o PI, lo que hacemos es básicamente colocar en la impedancia de entrada una resistencia, simplemente. Y en la retro agregamos estos componentes que van a formar precisamente la componente proporcional dada por R2 y R1, y la integral pues la va a formar la relación que guarda R2 con C1. Entonces de ahí se forma una función de transferencia del controlador en el dominio de Laplace dado por una ganancia, un polo en el origen, que ese polo lo forma prácticamente R1, este polo lo forma en el origen, por aquí bueno, ahorita lo vemos, un polo adicional y un cero. Entonces formamos la relación que tiene la impedancia de retro, ¿sí? Y llegamos a este análisis. La impedancia de entrada no es más que la resistencia de entrada. La impedancia retro pues la forman todos los componentes que tenemos agregados con R2, C1 y C2. Aquí no se involucra la R3, porque R3 es una resistencia de un valor muy grande, inclusive en megas, que solamente tiene una función de descargar. Cada vez que se hace un ciclo, descarga el capacitor C2. Entonces esta no entra realmente en la función de transferencia de la impedancia ZF. A representa el valor positivo de la ganancia que va a tener el circuito de controlador. Y omega Z y omega P representa respectivamente la frecuencia del cero y la frecuencia del polo. Generalmente la frecuencia del cero es una frecuencia menor a la frecuencia del polo. Y el polo en el origen, que está definido por este polo, pues va a estar también involucrado dentro de la función de transferencia del controlador. Entonces este controlador va a tener un cero y va a tener dos polos, uno en el origen y otro definido por esta frecuencia en ese valor de frecuencia. Enseguida la resistencia que les comentaba, la R3, es una resistencia que debe ser mucho mayor al valor de R2 y de R1. Entonces simplemente esa se selecciona de un valor muy grande y se utiliza solamente en el circuito prácticamente para descargar al capacitor C2. Cuando ya tenemos las dos expresiones de las impedancias de retro y de entrada, entonces relacionamos estas dos impedancias que al final de cuentas forman la ganancia que va a tener el controlador debido a la función inversora en la configuración
del compensador. Entonces, al manipular las dos expresiones, nos queda esta función, que es una función de transferencia, donde se involucran aquí un 0, un polo en el origen y un polo adicional definido con omega p. Entonces, R1C2 es una constante de tiempo y su inverso representa una ganancia en estado estable. Entonces esa ganancia no es más que esta porción, que es la A. Omega Z está definido por esta expresión, que es el inverso de la constante de tiempo R2C1 y representa el 0. Y el polo es el valor, o la frecuencia del polo está dado por esta expresión, ¿verdad? La suma de C1 y C2 sobre el producto de R2, C1 y C2. Y este representa la frecuencia de ese polo. Estos parámetros, que son la ganancia, la frecuencia del 0 y la frecuencia del polo, son los valores que tendremos que determinar para poder formular mi controlador o mi compensador. Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos es tener un diagrama de Bode del controlador exclusivamente que represente precisamente este diagrama. El controlador deberá tener una ganancia muy alta, ¿sí?, dada precisamente por el polo en el origen, con una ganancia muy alta, y ese polo provocará un decaimiento proporcional de la ganancia con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Cuando el polo se encuentra con el 0 que tenemos en la función de transferencia del controlador, en ese momento se cancelan los dos y la ganancia del controlador queda en un valor constante, dado por una GDS que tenemos como ganancia propiamente del controlador. Cuando esta respuesta de la ganancia encuentra más adelante en el rango de frecuencias, encuentra la frecuencia del polo, en ese momento ese polo cancela el comportamiento de esta ganancia y empieza a comportarse ahora con una forma lineal debida a la respuesta que tiene por ese otro polo. Entonces aquí vuelve otra vez a tener una pendiente de menos 20 decibeles por década debido al polo que se encontró en esta frecuencia. Entonces esa es la respuesta de la ganancia que tiene este controlador. Si lo vemos por el punto de vista de la fase de ese controlador, lo que sucede es que la fase en el polo en el origen produce un desfasamiento de 90 grados negativos. Entonces empieza aquí 90 grados, empieza a incrementarse, tratando de llegar a 0. En omega Z, esta pendiente se incrementa, ¿verdad? Luego, en este punto que es la frecuencia de cruce que tenemos aquí se va a definir la frecuencia de cruce, otra vez la fase empieza a decaer, tratando de llegar otra vez a menos 90 grados de desfasamiento. Pero aquí llega a encontrarse con la frecuencia del polo y provoca que vaya a decaer más lentamente esta gráfica de la fase, ¿verdad? Entonces, en el controlador lo que provoca es el controlador que en esta sección hay una ganancia constante entre el 0 y el polo. Y similarmente, en la fase provoca entre estos dos componentes o parámetros, que es el 0 y el polo, entre sus dos frecuencias respectivamente, provoca lo que se conoce como un boost o una elevación de la fase, tratando de mejorar aquí que la fase tienda a ser de 0 fase, que no haya un desfasamiento. Entonces este punto lo alcanza con el promedio aquí geométrico entre la frecuencia del 0 y la del polo. Su producto se obtiene la raíz y esto va a representar mi frecuencia, que vamos a definir como la frecuencia de cruce, donde yo quiero que cruce mi respuesta del controlador. Entonces ya tenemos aquí básicamente cuatro
variables desconocidas, ¿verdad? Tenemos la ganancia, los dos componentes o parámetros del cero y del polo, su respectiva frecuencia de cero y frecuencia de polo. Y ahora tenemos que seleccionar los componentes del compensador, que esencialmente pues es R1, C1, R2 y C2, ¿verdad? Que se involucran en estos parámetros. Entonces, lo que se hace es, inicialmente, es seleccionar dándole un valor a una resistencia de entrada, que es la impedancia de entrada. Se asume un valor que puede ser de 1 kilo, 10 kilos, 20, 22, 33. No llegar a un valor muy alto, no llegar a 100 kilos, pero sí darle un valor que provoque una corriente muy pequeña. Y con eso partimos a diseñar nuestro compensador para calcular R2, C1 y C2, ¿verdad? Y poder tener los parámetros de ganancia de las frecuencias dadas por estos parámetros y poder determinar al final mi compensador y tener una función de transferencia del compensador que me asegure que me va a llevar a estabilidad a mi convertidor. Entonces solamente quedan 3 variables desconocidas que son R2, C1 y C2 a encontrar.